Os invito a abrir vuestras Biblias en Juan capítulo 18. Estamos aún en esta serie de encuentros con el Señor Jesús y hoy vamos a estar tratando un encuentro que bien conocemos, el del Señor con el apóstol Pedro. Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 18 y leeremos de los versículos 15 en adelante. Cuando yo era niño, ya sabéis que soy mallorquín, vivía en Mallorca y muy de vez en cuando teníamos ocasión de venir a ver a mis padres, a ver a mis abuelos, perdón, a los padres de mi padre, que vivían aquí en el Montseny. Veníamos a ver a los abuelos, sobre todo en Navidades, y recuerdo aquellos días de Navidad como algo entrañable. Mi abuelo tostaba las castañas en la yarda foc, en el fuego. Mi abuela escogía la gallina que iba a matar para hacer los canelones de Navidad. En medio de todo aquello, en ambiente de pueblo y con el pequeño patio que tenían mis abuelos, nos gustaba a mí, a mis hermanos y a mis primos perseguir a los conejos. Incluso entrar cada 5 minutos en el gallinero a ver si la gallina había puesto un huevo o no. Pobre gallina, yo creo que no ponía ninguno porque la teníamos asustada. Venían todos esos recuerdos esta semana a mi mente porque el lunes fuimos a comer, era festivo, fuimos a comer a un pueblito, a un restaurante, y junto a aquel restaurante había un gallinero y en aquel gallinero había un gallo. Y cuando el lunes el gallo cantó, yo me recordé de todos esos recuerdos de mi infancia. Porque aquellas mañanas de Navidad también me despertaba el gallo que mi abuelo tenía en el gallinero. Los que somos de ciudad escuchamos poco el gallo, ¿verdad? Escuchamos el despertador cada mañana, pero no el gallo. Así que muy de tanto en tanto, cuando escuchamos un gallo, aquel gallo nos trae recuerdos a la memoria. Esta semana me acordé de todos esos recuerdos de mi infancia. Y en el pasaje de hoy tenemos un gallo. Ese gallo no despertó a Pedro, pero despertó la conciencia de Pedro. Ese gallo no le recordó a Pedro cosas de su infancia, pero ese gallo le recordó cosas a Pedro. Cosas que el Señor Jesucristo le acababa de decir. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y cuando Pedro escuchó el gallo, se acordó de lo que el Señor le acababa de decir. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Estamos en Juan 18. Han pasado muchas cosas. Ahora vamos a leer el pasaje. En Getsemaní han arrestado al Señor Jesucristo. En Getsemaní, Pedro saca la espada y corta la oreja de Malco. El Señor toma esa oreja y la restaura. Los alguaciles prenden al Señor Jesús. Jesús se queda solo. Incluso sus más allegados están escondidos. Pero leemos en Juan 18 que Juan y Pedro están a cierta distancia siguiendo los pasos del Señor. Y eso es lo que les lleva hasta la casa de Anás. Vamos a leer Juan 18, 15 en adelante. Juan 18, 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este es Juan, nunca pone su nombre. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho.
Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vemos al Señor Jesucristo en este juicio ilegal que le están haciendo. Hermanos y amigos, no ha habido un juicio más ilegal en toda la historia que este. Más irregular, más falso, más amañado que el juicio del Señor Jesucristo que estamos viendo en este capítulo 18 de Juan. El que le acusa es Anás, y Anás sabemos que no tiene ninguna autoridad. Dice aquí que es el sumo sacerdote, pero en realidad Anás es el ex sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Caifás, pero Anás es el suegro de Caifás. O sea que Anás ilegalmente se lleva a Jesús a su casa para interrogarle, pero Anás no tiene ninguna autoridad legal sobre el Señor Jesús. Nos encontramos aquí incluso con ese alguacil que le da una bofetada y le dice: ¿así contestas al sumo sacerdote? Pero ese alguacil no se da cuenta de que el que acaba de abofetear es el sumo sacerdote. Es el verdadero sumo sacerdote delante del falso sumo sacerdote. Y el falso sumo sacerdote le está pidiendo explicaciones a Jesús de Nazaret, el Mesías. El que la entrevista no tiene autoridad y tampoco tiene testigos para acusarle. Es ilegal, lo era entonces y lo es hoy día, es ilegal hacerle hablar al acusado para que hable en su contra. ¿O no es lo primero que te dice la policía o los abogados, verdad? Que tienes derecho a guardar silencio. Eso no se lo dijeron a Jesús: tienes derecho a guardar silencio hasta que podamos demostrar tu culpabilidad. Le querían hacer arrancar alguna palabra para acusarle. Y es ilegal lo que están haciendo. Es ilegal. Así que Anás, viendo que no puede hacer nada más, al final envía al Señor Jesucristo a Caifás. Y allí sí vemos que hay testigos, falsos testigos, que se contradicen entre ellos y al final consiguen acusar a Jesús de blasfemo, porque dijo que podía derribar el templo y construirlo en 3 días. Se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, ¿verdad? Al verdadero templo que estaba entre nosotros. Ese es un juicio partidista, es un juicio corrupto. Lo leemos y nos recuerda a la Inquisición española, a la Gestapo nazi. Es el juicio que hacen aquellos que ya han decidido que el que están entrevistando es culpable. Ya hemos leído en otras ocasiones en el Evangelio de Juan que los fariseos habían decidido en su corazón matarle, habían decidido condenarle. Y este juicio es solamente una pantomima, es puro teatro para condenar y crucificar al Señor Jesucristo. El peor juicio, el juicio más injusto de toda la historia. Porque habremos oído muchas veces que a alguien se le ha acusado injustamente, ¿verdad? Habremos oído incluso de algunos que han sido condenados a muerte y no eran culpables de aquel delito. Pero este es el juicio más injusto de toda la historia. Porque aún aquellos que han sido condenados por algo que no habían hecho alguna otra cosa. ¿O no? ¿O hay alguien inocente en esta tierra? Cuando decimos se me ha acusado injustamente, realmente lo que estamos diciendo es se me ha acusado injustamente de esto. Pero se me podría acusar de muchas otras cosas en mi vida. ¿O no estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿O no merecemos la paga del pecado que es la muerte? El único sobre la tierra que de verdad es acusado injustamente y es justo de todo es Cristo Jesús. Así que este es el más terrible de todos los juicios injustos que ha habido sobre la tierra. Se le acusa de ser lo que dice que es,
el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo eterno, el Santo viviendo entre nosotros. Las tinieblas no pueden soportar la luz y quieren acabar con él. Esto es lo que sucede dentro de la casa de Anás, pero en el patio están pasando muchas otras cosas y vamos a centrar nuestra atención en Pedro, porque en esta historia probablemente tú y yo somos Pedro, con toda nuestra debilidad, con toda nuestra flaqueza. Una parte del juicio se está llevando a cabo dentro de la casa de Anás, otra parte del juicio se está llevando a cabo fuera de la casa de Anás, en el patio, en esa conversación. Y leemos a Juan el Evangelista cómo nos describe esto y vemos que va saltando de la conversación de Jesús con Anás a la conversación de Pedro con los alguaciles. Es como si Juan tuviera dos cámaras de televisión y quisiera que siguiéramos las dos escenas al mismo tiempo, y creo que lo consigue, tal como lo explica, tal como lo relata. Porque realmente lo que está pasando está relacionado, está conectado. Cuando lo leemos todo junto, nos damos cuenta de lo que está sucediendo, que todo junto es un gran juicio injusto, porque Anás le está acusando sin testigos, y el que debiera de ser testigo del ministerio, de la obra, de la bondad del Señor Jesucristo, que es Pedro, que está afuera, cuando le preguntan, dice, yo no le conozco. Todo forma parte de un gran juicio contra Cristo Jesús. Tan culpables de la muerte de Jesús, Anás, Caifás, Judas, Pedro, como tú y yo. Exactamente igual. Tú y yo estábamos también en ese patio. Y si nos hubieran preguntado, ahora en frío pensamos, yo hubiera dicho que sí, que conozco a Cristo y que es mi Salvador. Pero si el más valiente de nosotros estaba ahí, Pedro, el osado, el valiente, el guerrero de Cristo. Y Pedro se atemorizó y Pedro dijo, yo no le conozco, no sé de quién me hablas. ¿Qué hubiéramos contestado tú y yo? Vemos, cuando leemos todo este episodio, la profunda soledad del Señor Jesucristo. Sus allegados, sus apóstoles, sus discípulos no estaban ahí con él. O se habían escondido o le estaban negando en el patio. Vemos junto, cuando leemos todo esto, lo terrible que es la negación de Pedro. Porque no es cualquiera que niega al Señor Jesucristo, es Pedro. Si el más valiente y el más echado para adelante dice, yo no le conozco, ¿qué de nosotros? Y en el peor de los momentos era cuando más el Señor Jesucristo necesitaba compañía. Es en el peor de los momentos en que Pedro le niega. Querido amigo, si tú aún no eres cristiano, en esta historia tú eres Anás. Anás que interroga injustamente a Jesús, que no le deja hablar, que no le pregunta, que no busca la opinión de aquellos que creen en él, que le golpeas con tus palabras, con tus prejuicios, que dices que Jesús es mentiroso cuando en realidad no has leído los evangelios, que dices que Jesús no es el Hijo de Dios, que es un blasfemo, cuando en realidad si fueras un noble con tu propio corazón, reconocerías que es el Hijo de Dios y acabarías a sus pies adorándole. Si tú no eres cristiano aún, en esta historia eres Anás. Si tú ya eres cristiano, en esta historia tú y yo somos Pedro, que nos creemos muy fuertes, que en Getsemaní sacamos la espada, que cuando Jesús dice que él va a caminar a la muerte, ¿qué dice Pedro? Yo moriré por ti, que yo voy contigo. Y luego a la hora de la verdad, cuando vienen las pruebas, cuando viene la persecución, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tentaciones, nos rendimos, sucumbimos, caemos, somos débiles. Bien pudiera estar ilustrando esta situación de Pedro lo que tú y yo estamos pasando ahora o cualquier situación en la que te vas a encontrar tarde o temprano. Veamos lo que pasa con Pedro, veamos lo que hace Pedro. En primer lugar, entra en el patio de Anás. Leemos algo curioso, leemos que Juan era conocido del sumo sacerdote. A Juan le dejan entrar. No sabemos por qué era conocido del sumo sacerdote. Leí un comentarista hace tiempo que decía que, bueno, seguramente
el padre de Juan tenía un negocio de pescado y el sumo sacerdote era uno de los mejores clientes del padre de Juan. O sea, a lo mejor le gustaba el sushi, no sé. Esa es mucha hacer hipótesis, ¿no? Lo único que nos dice Juan el Evangelista es que Juan es conocido del sumo sacerdote y a Juan le dejan pasar. Entonces Juan insiste a la portera, va, deja pasar a mi amigo. Al final la portera abre la puerta y Pedro consigue colarse dentro del patio de Anás. Y uno enseguida se pregunta, pero Pedro, ¿por qué te metes ahí? O sea, solamente 7 versículos atrás, Pedro está sacando la espada y cortando la oreja de Malco, delante de toda la guardia. Y ahora él se está metiendo en el patio donde están esos mismos guardias y donde incluso hay familiares de Malco, como vamos a leer a continuación. La primera pregunta que uno se hace es, Pedro, ¿por qué te estás metiendo en la boca del lobo? ¿Por qué te estás complicando la vida de esta manera? Pedro entró en el patio de sus enemigos. Y qué fácil es para nosotros juzgarle y decir, Pedro, qué imprudente estás siendo, cuando nosotros caemos tantas veces en la misma trampa. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, entramos en el patio del pecado? ¿Cuántas veces entramos en el patio de casa del diablo y pensamos, aquí estoy cómodo, aquí estoy bien, aquí estoy fuera de peligro? ¿Cuántas veces dejamos que ronden pensamientos en nuestra cabeza? ¿Cuántas veces pensamos que somos muy fuertes, que yo puedo estar con esta persona, que yo puedo estar en este lugar, que yo puedo estar en esta conversación, que yo puedo hacer ciertas cosas? Pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos y realmente nos estamos metiendo en peligros. Pensamos que tendremos la suficiente fortaleza espiritual, pensamos que podremos resistir la tentación, pensamos que estamos con toda la armadura del cristiano puesta y nos estamos metiendo en el patio de la casa de Anás. Tú y yo somos como Pedro. Así como Pedro se metió en el patio de la casa de Anás, tú y yo nos metemos en el patio de la casa de Satanás. Muchas veces, porque tenemos demasiado concepto de nosotros mismos. Pensamos que somos superhéroes espirituales. Y vamos a ver la lección de humildad que Pedro está a punto de recibir. Es la misma que nosotros necesitamos comprender. Pedro acaba de poner los pies en el patio de Anás y ya está negando al Señor. Acaba de pisar ese patio. Solamente a la portera le dice, yo te conozco, tú eres uno de ellos. No, tú te equivocas. A la portera nada más ha entrado y ya está negando al Señor. Claro, es muy coherente, ¿verdad? ¿Cómo voy a entrar en este patio y decir que sí, yo soy uno del que están ahí abofeteando, yo soy uno de los que siguen al Mesías? ¿Cuántas veces te pasa que vas a lugares, vas a conversaciones, en compañías, estás allí donde no debes estar y evidentemente niegas al Señor, nada más pisar aquel lugar? Porque sería incongruente que un cristiano estuviera aquí, ¿verdad? Sería incongruente que un cristiano estuviera haciendo esto. Si me preguntan por la fe, van a decir que no. Voy a decir que no soy de Cristo. Pero esto se pone más complicado aún. Versículo 18. Puede que esta sea una de las situaciones más ridículas de la historia. Pedro no solamente entra en el patio de Anás, sino que además se acerca al fuego y se está calentando junto a sus enemigos. Dice el versículo 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Pero Pedro, ¿qué estás haciendo? Es de noche, pues ponte la capucha y vete a un rincón, pero no, de pie, junto al fuego. Pero no ves que te van a ver la cara. Pero no ves que te van a reconocer. Al lado de los alguaciles, es que hace frío. Pues chato, pasa frío. Hacía frío y como los malos habían encendido un fuego, se acerca al fuego de los malos para calentarse. Dice el Evangelio de Lucas que incluso se sentó en corro
con ellos, acompañándoles. Pero no ves que se te va a ver la cara, se te va a ver mejor. Van a reconocer que tú eras uno que estaba junto al maestro en Getsemaní cuando le prendieron, que tú eres el que sacaste la espada. No lo ves, Pedro. No nos extraña entonces encontrar el versículo 25, que le vuelvan a preguntar y diga, no, yo no soy. Uno de ellos, no. Y luego más adelante, que un pariente de Malco, el que perdió la oreja, se le acerque y diga, ¿no te vi yo en el huerto? Y él de nuevo por tercera vez tenga que decir, no, yo no soy uno de esos, y niegue al Señor. Vemos a Pedro y nos viene a la mente un Pedro muy impulsivo en un momento y ahora un Pedro muy acobardado, temeroso. Un Pedro también imprudente, un Pedro que prefiere estar cerca del fuego, aún sabiendo que puede perder la vida, que no estar alejado y estar pasando frío. Y nos es muy fácil juzgar a Pedro y pensar que nosotros no negaríamos al Señor, pensar que nosotros no seríamos tan imprudentes. Nos es muy fácil mirar a Pedro en la distancia, pero cuando miremos a Pedro en la distancia, escuchemos las palabras de Natán al rey David cuando le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Ese que está en el patio somos tú y yo, porque tú y yo somos de Cristo y muchas veces nos conviene acercarnos al fuego de los impíos para conseguir algún beneficio. Es que hace frío y ellos tienen fuego. Es que estoy pasando necesidad, es que estoy pasando soledad, es que estoy pasando... Y los malos tienen un fuego encendido. Voy a arrimarme un poco, a ver si saco algo, a ver si me caliento, a ver si consigo algún beneficio. Tú y yo somos ese Pedro que entra en el patio cuando no debería de estar ahí y que se acerca al fuego para conseguir algo cuando nos conviene. Tú y yo a veces nos olvidamos de que somos cristianos y nos queremos beneficiar un ratito de la amistad de los pecadores, sentarnos en corro con ellos y obtener algún beneficio material. Tú y yo estamos cerca del fuego de los impíos cada vez que ríes una broma grosera, cada vez que mientes en tu trabajo por conseguir algo, cada vez que copias en un examen por conseguir algo, cada vez que te conviene callar, no sea que se den cuenta que soy cristiano. Y cuando claramente debieras hablar como un embajador de Cristo y prefieres irte a la bodega como Jonás y dormir la siesta, estás negando al Señor exactamente igual que Pedro. Qué fácil es mirar a Pedro en la distancia y decir, ay, pobre Pedro, cuántos errores, cuántos pecados, y no sentirnos identificados con él. Tú y yo somos Pedro en esta historia. Cuidado, hermanos, no acercarnos al fuego de Satanás porque hace frío y se está más caliente. Cuidado, hermanos. Y cuidado, hermanos, no hacer como Pedro, que unos versículos antes era tan valiente, Pedro en Getsemaní, y ahora unos versículos después es tan cobarde. Pedro en el patio de Anás se está escondiendo, tiene miedo. Nos pasa igual a nosotros, a veces somos luchadores por la causa de Cristo y a veces nos quisiéramos esconder en una cueva, que no se den cuenta de que somos del Señor. Hay dos Pedros en esta historia. Pedro el valiente, el que saca la espada, y Pedro el cobarde, el que se acerca al fuego y niega al Señor. Hay dos Pedros, que no haya doblez en nuestros corazones. Recordemos las palabras de Santiago 4:8. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice Santiago, los de doble ánimo, literalmente los de dos almas. Los que seáis de dos almas, purificad vuestros corazones. ¿Hay dos almas en tu interior? Una para el Señor y una para el mundo. Cuando a veces me conviene, soy valiente y osado como Pedro por la causa de Cristo. Cuando a veces me conviene, mejor ir camuflado, mejor que no se den cuenta que soy del Señor. Porque se podían reír de mí, porque me podían expulsar, porque me podían dar la espalda.
Purifiquemos nuestros corazones. Purifiquemos nuestros corazones. Si vemos la situación de Pedro como parte de ese juicio injusto contra el Señor, nos va a hacer temblar. Anás está interrogando injustamente al Señor, le están abofeteando, le están golpeando. Dice otro de los evangelios que tapan la cabeza del Señor y le dan puñetazos, y los alguaciles le dicen: profetiza, ¿quién te golpeó esta vez? Cuando vemos ese juicio injusto sobre el Señor y nos damos cuenta que la negación de Pedro es parte de ello, que Pedro en su corazón está abofeteando al Señor Jesús y le está negando como su Mesías, nos daremos cuenta de lo que muchas veces sucede en nuestros corazones, el de ser fieles y entregados al Señor por encima de todas las cosas. Los otros evangelistas dicen que cuando el gallo cantó, Pedro salió del patio de Anás. Yo creo que corriendo, y yo creo que ya llorando, salió de ese patio. Vemos en Mateo 26, 75. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro negó al Señor, el gallo cantó, Jesús le miró y Pedro corrió fuera del patio y lloró amargamente. Pero Judas también lloró, ¿verdad? Leemos en los evangelios que cuando Judas entrega al Señor, también se arrepiente y va y lanza las monedas. Judas también lloró. Y Pedro también lloró. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos? ¿Por qué Pedro no salió, lloró amargamente y se ahorcó? Y Judas sí leemos que salió, lloró y se colgó. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Queridos hermanos, la diferencia es esta, es que hay 2 tipos de tristezas diferentes. Las lágrimas de Pedro eran dulces, las lágrimas de Judas eran amargas. Las lágrimas de Judas le estaban diciendo: qué pena me das, qué mal lo has hecho, qué miserable eres, qué pensarán de ti, cómo puedes volver, qué vergüenza, no hay perdón de Dios para lo que acabas de hacer. No hay esperanza para ti, no hay compasión para ti, no hay gracia para ti. Y Judas fue y se ahogó. Las lágrimas de Pedro le estaban diciendo: has negado al Señor, has pecado, qué desastre, pero Él es bueno. Hay misericordia en Él, hay perdón en Él, hay gracia en Él. Vuelve a los pies del Maestro, vuelve a Cristo Jesús. Y Pedro regresó. Pedro tenía fe en el Mesías, en su perdón, en su gracia. En Judas no había fe. Hay 2 tristezas, queridos hermanos. Cuando te invada la tristeza a tu vida y a tu corazón, vigila cuál de las 2 es. Leemos en 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Hay la tristeza según Dios y hay la tristeza del mundo. ¿Cuál es la tristeza que hay en tu corazón? Que sea esa tristeza que te dice y te repite: pobre de ti, pero corre a los pies de Cristo Jesús. Que sea esa tristeza, queridos hermanos. Pedro volvió a los pies de Cristo, porque Pedro vio el rostro de Cristo. Cuando el gallo cantó, el Señor le miró a los ojos y Cristo miró a Pedro y Pedro miró a Cristo y vio esa mirada compasiva del Señor. La mirada de Jesús no era una mirada llena de rencor, no era una mirada llena de odio. Pedro, ¿qué has hecho? La mirada de Jesús era una mirada bondadosa, llena de misericordia. El Señor Jesús miró a Pedro y Pedro vio esa misericordia en sus ojos. Si estás en esta situación de Pedro, si has negado al Señor, si has corrido detrás del mundo, si te has acercado demasiado al fuego de los impíos, recuerda esa mirada del Señor Jesucristo. No te mires a ti, no mires tu pasado, no mires tu historia, no mires a los alguaciles, no mires al fuego, mira los ojos del Señor.
y verás una mirada de bondad, de perdón, de gracia, de compasión, de misericordia. Pedro miró los ojos de Cristo Jesús y Pedro escuchó cantar al gallo. Bendito gallo. Volvió a los pies del maestro porque escuchó cantar al gallo. Y ese gallo le recordó lo que había dicho el Señor Jesucristo: me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Y el gallo le hizo recordar su miseria, su pequeñez, su debilidad. Pero además el gallo le recordó que lo que Jesús dice es verdad. Fíjate, el gallo cantó tal como el Señor había dicho, que le iba a negar 3 veces y que iba a cantar. Las palabras del Señor son todas ciertas. Y en medio de su amargura y en medio de su llanto, cuando estaba pensando, he negado al Señor, y el gallo ha cantado, pobre de mí, se acordó, las palabras del Señor son todas ciertas. También será verdad cuando dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si es cierto que el gallo cantó como Jesús dijo, también será verdad todo lo que Él dijo. Voy a volver a Él. Voy a volver a sus pies. Voy a buscar su gracia y su misericordia que he visto que he tenido tantas veces con otros. No pongas a prueba la gracia del Señor. No pienses que es demasiado pequeña. Sea lo que sea que haya en tu vida y en tu corazón, Él puede perdonar. Él puede perdonar. Haz como Pedro. Pensó, aun esto, mi Señor tiene gracia para perdonar. Voy a volver a Él. Vuelve a Cristo Jesús. Vuelve a Cristo Jesús. Nunca es demasiado tarde y nunca tu pecado es demasiado grande. Pensamos que la gracia de Dios es pequeña y la queremos achicar como si fuera una bañera llena de agua. No es una bañera llena de agua, hermanos, es un océano. Vuelve a Cristo Jesús y Él tiene perdón para ti. La tristeza de Pedro le llevó a salir corriendo fuera del patio de Anás. La tristeza de Pedro le llevó a llorar amargamente. La tristeza de Pedro le llevó a pensar en la mirada del Señor Jesús. La tristeza de Pedro le llevó a buscar la gracia y el perdón de Cristo. Bendita tristeza. ¿Quién dijo que estar triste es malo? Bendita tristeza si es la tristeza de Pedro, que te lleva corriendo de nuevo a los pies del Mesías. Si es la tristeza de Pedro, siéntete muy mal, siéntete muy triste, siéntete muy abatido, muy pecador, muy pequeño, muy miserable, si es la tristeza de Pedro, porque te va a llevar a la medicina, te va a llevar a la paz, al gozo, a la esperanza que solamente tenemos en el Señor Jesucristo. A corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vuelve a los pies del Señor. Pedro volvió a los pies del Señor. Y si leemos todo el Evangelio de Juan, vemos al final del Evangelio que Pedro es restaurado. Pedro es levantado. Tenemos al final del Evangelio de Juan esa pesca milagrosa y nos encontramos con una situación muy parecida a la del patio de Anás. Se está haciendo oscuro. Jesús enciende un fuego para calentar los pescados y de nuevo el Señor Jesús conversa con Pedro. Y ahí no le preguntan en esa playa a Pedro si conoce al Señor para que le niegue 3 veces, no. Ahí el Señor le pregunta, ¿me amas? Para que le afirme 3 veces. Ahí tenemos la restauración de nuestro querido Pedro. Ay, pero este Pedro es otro Pedro. Este ya no es un Pedro de yo muero por ti, Señor, y saco la espada. Este es otro Pedro. Este es un Pedro humillado. Este es un Pedro que conoce y reconoce su debilidad y que su fuerza está en Cristo, no en él. Este es un Pedro muy consciente de dónde está su capacidad, su debilidad, su fragilidad, su imperfección. Cuando el Señor le pregunta, ¿me amas?, le pregunta agape, el amor incondicional de Dios, y Pedro le responde cada vez, Señor, fileo, te estimo, te aprecio. Finalmente la tercera pregunta del Señor es, Pedro, fileo. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que fileo, tú sabes que te aprecio.
Pedro está reconociendo delante del Señor que su amor, su entrega por Él es mucho más pequeño de lo que él pensaba. Está reconociendo su debilidad, está reconociendo su fragilidad. Pero ese Pedro que ahora se siente pequeño es el que Dios sí quiere usar. Ahí es cuando el Señor le dice: te ha sido concedido que mueras por la causa de Cristo. Ahora sí, Pedro. A ese Pedro es al que el Señor le dice: te voy a dar las llaves del reino, tú vas a abrir la iglesia y predica en Pentecostés con poder y se convierte en 3000. Ese Pedro es el Pedro que Dios quiere usar. Así que si Dios en tu vida te humilla, bendita humillación y bendita tristeza se ha de ser para ser un buen instrumento útil de las manos del Todopoderoso. Que el Señor nos humille. Que el Señor te haga ver lo pecador que eres, lo pequeño que eres, lo miserable que eres, lo insignificante que eres, y el concepto altísimo que tenemos de nosotros mismos cuando realmente somos pequeños gusanos. Pero entonces, cuando entendamos quiénes somos y quién es Dios y estemos ahí, ahí es cuando Dios va a querer usarnos. Para que brille su gloria, no tu capacidad. Para que brille su gloria. ¿Qué Pedro, hermanos? El que está en ese patio y le preguntan: ¿eres tú uno de ellos? Y dice: no, yo no le conozco. Ese Pedro es el que en Pentecostés va a estar predicando delante de todo el pueblo. Y 3000 se convierten en un día. En Pentecostés, cuando desciende el Espíritu con poder, es ese mismo Pedro el que en la intimidad dice: yo no le conozco, y luego en público le proclama. Es que ese no es el mismo Pedro, ese es otro Pedro. El Señor ha trabajado en su corazón, le ha humillado, le ha restaurado, y es un instrumento útil para su gloria. Anás, Pedro. Pero tenemos otro personaje en esta historia, y dejadme que os compare con el gallo. Y dirán: no, David, por favor, eso es una animalada. No nos compares con el gallo. No deberíamos tener reparos de que nos comparamos con el gallo. Si es que en la Biblia los animales son más obedientes que las personas. ¿Sí? Balaam no quiere hablar y la burra habla. Jonás no quiere ir a Nínive. El pez se lo traga y lo lleva a Nínive. Y ahora Pedro, que se olvida, el gallo canta y le recuerda. Los animales son mensajeros del Señor y son más obedientes que nosotros. Sí, hermanos, a veces tú y yo hemos de ser el gallo. Porque a veces tú y yo hemos de cantar con toda la claridad del mundo, con toda la fidelidad del mundo, cuál es la voluntad soberana de Dios para que tu hermano te escuche. Y con esa esperanza de que el Espíritu toque su corazón y despierte su conciencia, a veces tú y yo tenemos que ser el gallo para nuestro hermano. Y quiere el Señor usarnos para su bien. Quiere el Señor que este sermón haya sido para ti como el gallo que canta. Y el Espíritu del Señor lo haya usado para despertar tu conciencia a una nueva realidad de tu miseria y de su grandeza. Y que tú y yo muchas veces somos como Pedro, más veces de las que quisiéramos. Somos como Pedro. Negamos al Señor en nuestros corazones y allá es donde vayamos. Pero hagamos como Pedro. Lloremos, arrepintámonos y vayamos de nuevo a los brazos del Maestro. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu inmensa bondad. Gracias porque vemos historias como la de nuestro hermano. Este apóstol, Señor, que te había conocido y había hablado contigo y había visto tus prodigios. Cuando había visto tu poder, Señor, y tanta grandeza. Y aún en esos momentos de debilidad te niega y tiene temor. Cuando vemos, Señor, episodios como estos en tu Escritura, y que tú ante esa negación tienes misericordia para con él, y cómo lo restauras, Señor. Cuán amorosas son tus miradas, cuán amorosas son tus palabras. Tú restauraste a Pedro, Señor, y cómo lo usaste. ¿Cómo no vas a hacer lo mismo con cada uno de nosotros? Perdónanos, Señor, en nuestra debilidad. Perdónanos porque no somos los embajadores tuyos que debiéramos de ser. Perdónanos porque te negamos cuantas veces no hablamos de ti. Señor, perdónanos porque nos acercamos al patio de Anás
y nos acercamos al fuego de Satanás tantas veces buscando nuestro provecho, nuestro beneficio, nuestra comodidad, Señor, a expensas de nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor, porque te negamos tantas veces. Haznos llorar amargamente como hiciste con Pedro. Haznos ver nuestra miseria. Ayúdanos a escuchar cantar el gallo. Despierta nuestras conciencias con tu espíritu y haznos ser siervos tuyos consagrados, valerosos, entregados, Señor, que proclamemos tu evangelio. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.